Muy buenos días, tardes o noches, no sé en qué momento me estén viendo. ¿Cómo están todos? Yo aquí bastante bien, bastante a gusto. Bueno, tal vez no tanto porque el calor está insoportable, no dejo de sudar. He de confesarles que verdaderamente odio el calor. Realmente me cae muy mal. No hay forma de podérselo quitar de una forma eficaz y sobre todo poderse mantener limpio. Te odio, maldito calor. Y después de esta queja que acabo de hacer respecto al clima, pues bueno, espero que ustedes estén bien, espero que le estén pasando a gusto dentro de casa, los que no, espero que se estén cuidando bastante. Sé que hay muchas personas que tienen que salir a trabajar, así que mis mejores deseos para ustedes y espero que estén teniendo todas las precauciones necesarias para que se mantengan pues libres del maldito bicho. El día de hoy vamos a hacer un video sobre las epidemias más fuertes que ha tenido la humanidad. Y con esto es un tema que no quiero manejar con ningún tipo de morbo ni nada por el estilo, es meramente informativo y es para que ustedes también vean pues la diferencia que hay de las anteriores pandemias a la que estamos viviendo el día de hoy. Verdaderamente no hay punto de comparación, ya que en el pasado desgraciadamente hubieron cosas muy fuertes y que causaron la vida de millones de personas. Con esto no quiero minimizar la situación que estamos viviendo, pero sí quiero que la gente tenga un contexto muchísimo más amplio de cosas que han sucedido en la historia de la humanidad y que hemos seguido adelante. Sin más preámbulo, vamos a empezar el tema, que es bastante largo y entretenido. Así que, venga, ¡vámonos! En la historia de las pandemias han habido muchas en diferentes lugares, algunas han acabado con más personas que otras, algunas son bastante más contagiosas que otras. En este video solamente vamos a tratar las 4 pandemias más importantes que han habido en la historia. Esto no solo por la cantidad de fallecidos, sino también por los cambios que ocasionaron en la sociedad. Haciendo la investigación de este video, me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención. Normalmente nosotros pensamos que hay eventos que causan cambios importantes y profundos dentro de la humanidad. Sobre todo pensamos en esos eventos como guerras, cuando en realidad de las cosas que generan la mayor cantidad de cambios en la forma de pensar y en la forma de actuar de las personas realmente son las enfermedades. Y más cuando se tratan de enfermedades tan grandes como las que han azotado a nuestra humanidad. Primero que nada tengo que explicar la diferencia entre epidemia y pandemia. Es muy sencilla. La epidemia es una enfermedad que se empieza a contagiar en un lugar, en un país, en alguna ciudad, en algún pueblo. La pandemia, tal cual, es cuando esta enfermedad se empieza a esparcir por absolutamente todos lados. El término pandemia no quiere decir que sea mortal o que sea algo bastante peligroso. Eso depende totalmente del virus o, en su caso, de la bacteria que se esté metiendo en los cuerpos huéspedes de todas las personas. Así es que cuando ustedes escuchen la palabra pandemia, no quiere decir que ¡todos nos vamos a morir! ¿Por qué no? La 4ª pandemia más importante de la historia es el VIH-Sida. Tengo que explicar qué es lo que significa. VIH significa virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Algo que tengo que explicar también rápido es que no todas las personas que tienen el VIH también tienen SIDA. El SIDA es la consecuencia de la falta de células CD4 o células T en el torrente sanguíneo. Estas células son las que nos ayudan a evitar contagiarnos, a evitar infecciones, y por la ausencia de estas células es por lo que se tiene ya el SIDA. ¿Qué quiere decir? Que tus defensas están muy bajas y básicamente cualquier tipo de infección es muy oportuna para poder acabar con tu vida. La época del SIDA comenzó en 1981 cuando se convocó a una rueda de prensa Centers for Disease Control for Prevention, dando a conocer el caso de 5 pacientes que presentaban una neumonía. Tiempo después encontraron a otras personas que tenían también un tipo de cáncer. Unas cuantas semanas después encontraron a personas que tenían estos 2 padecimientos al mismo tiempo, cosa que no es bastante común. Al hacer las pruebas de sangre encontraron que estas personas tenían muy pocas células del CD4 y es así como se dieron cuenta que ellos estaban totalmente inmunodeprimidos. Su sistema inmune es prácticamente nulo y es por eso que habían podido adquirir estas 2 enfermedades y al poco tiempo también se dieron cuenta pues que empezaron a tener más infecciones y estas infecciones pues se estaban complicando bastante al grado de que ya no podían tener ningún tipo de tratamiento y pues desgraciadamente perdieron la vida.
Y así es como empezó toda esta carrera. Desgraciadamente, en un principio, pues las autoridades sí veían que era algo que se estaba multiplicando de forma considerable, pero desgraciadamente creyeron que solamente era la enfermedad de drogadictos y homosexuales. Llegó un momento, y no fue muy larga la espera, para que esto se saliera completamente de control. En este momento, afortunadamente, ya existen muchos tratamientos llamados retrovirales. Gente que ya tiene SIDA, gracias a estos retrovirales, han podido aumentar la cantidad de células de CD4 en su sistema, por lo cual es prácticamente ya indetectable. De esta forma, ayudando a que puedan volver a tener una calidad de vida bastante alta. Desgraciadamente, esta enfermedad a la fecha de 2018, que fue el último dato que encontré, ha cobrado la vida de 32 millones de personas alrededor del mundo. Número 3. La famosa gripe española, que por cierto, muy mal llamada de ese modo, porque esta pandemia no empezó en España. Esta pandemia comenzó en 1918 y terminó en la primavera de 1919. Hay que recordar que en esas fechas estaba la Primera Guerra Mundial, la cual fue un causante muy grande de que esta enfermedad se pudiera esparcir por absolutamente todo el mundo. El primer caso fue detectado en Estados Unidos. Este primer paciente del cual se tiene registro fue atendido ahí mismo y tan solo unas cuantas horas después se empezaron a multiplicar los casos por gente que ya venía contagiada, ya que ellos venían, como parece ser que todo indica, que el brote originó en las trincheras de Francia. ¿Por qué se le llama la gripe española a esto? Ok, muy sencillo. En esas épocas, como estaba ocurriendo la Primera Guerra Mundial, España era un país que estaba neutro en este conflicto, por el cual no tenía censura los medios de comunicación. Siendo por esto mismo que España era el único país que estaba hablando sobre esta gripe que se estaba ocasionando y estaba infectando a muchísimas personas. Se calcula que simplemente en España murieron aproximadamente 300,000 personas. La tasa de mortalidad de esta pandemia fue del 20%. Es una tasa muy alta. Y algo que también causaba bastante temor era que personas jóvenes, fuertes, en edad reproductiva, murieron a causa de este virus. Los síntomas de esta enfermedad eran los siguientes: fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarrea, vómitos, dificultad para respirar y hemorragias nasales. Se calcula aproximadamente, es un dato que no es muy exacto debido a la censura que se vivía en esas fechas en países que estaban en conflicto, que la cantidad de muertos pudo ser entre 60 millones de personas a 100 millones de personas. Y no fue que hasta en 1943 se pudo descubrir la cepa del virus. Y este virus es el famoso H1N1. No fue hasta 2005 que se pudo determinar la secuencia genética de este virus. Número 2. La peste negra o peste bubónica. Y es aquí donde llegamos a la pandemia más conocida y que más ha impregnado a la humanidad. Todos en algún momento hemos visto a este personaje muy característico de esa época, una figura sombría que parece tener el rostro de un cuervo, que es una máscara, los doctores de la peste. La primera aparición de esta peste fue durante el Imperio Justiniano. Fue en el año 541 hasta el año 543. En esta ocasión llegó el virus desde Etiopía y gracias a las rutas que tenían de comercio fue que llegaron directamente al corazón del imperio de Constantinopla. Y en esa ocasión le costó la vida aproximadamente a 4 millones de personas. Y el segundo gran brote que azotó a toda Europa empezó en el año de 1346 y terminó en 1353. La peste azotó el norte de África, Asia, Europa y Oriente Medio. Curiosamente, los dos países que se salvaron fueron Islandia y Finlandia. Tenemos que recordar cómo eran esas épocas. Desgraciadamente, había demasiadas creencias aún muy implantadas por sistemas religiosos que negaban por completo la cuestión de la ciencia y que gracias a esto, pues bueno, había un atraso verdaderamente terrible en la forma de pensar de las personas. La higiene que tenían las personas en ese momento también era verdaderamente pésima, ya que muchos lugares no contaban siquiera con agua corriente para poder estar limpios.
Eso sin contar la cantidad de pueblos europeos que estaban muy aislados y que gracias a eso pues tenían pestes bastante grandes de roedores. Y es gracias a estos roedores que esta enfermedad se pudo extender como ella quiso. Ya que en esta ocasión pues la forma en que se transmitía es por algo llamada zoonosis. La zoonosis es cuando algún animal está infectado de este bicho y al momento de tener contacto con el ser humano se lo contagia. El nombre de la bacteria que causa esto es la Yersinia pestis. Todos estos animales, los roedores, principalmente las ratas ardillas, que de hecho tenían bastante contacto con los seres humanos en esas épocas, muchas de ellas tienen pequeños animales parásitos, como las pulgas. Estas pulgas al momento de picar estos animales se infectaban y estas mismas pulgas al picar a los humanos infectaban a los humanos. Y de esta forma fue que se empezó a propagar por absolutamente todos lados. Hay muchas historias, algunas verdaderamente aterradoras, de personas que iban en el camino y al llegar a ciertos pueblos se daban cuenta que estaban completamente desolados, ya que lo único que había en esos lugares eran personas sin vida. Hay tres formas diferentes en las cuales se presenta esta enfermedad. La primera es tal cual la peste bubónica. Lo que sucede es que los ganglios linfáticos se inflaman. Estos se encuentran en el cuello, en la axila y en las ingles. Se pueden inflamar tanto que pueden adquirir el tamaño prácticamente de un huevo de gallina. Son bastante duros y la gente cuando los tocan les duele bastante. La segunda es la peste septicémica. Esta es cuando la bacteria logra entrar al torrente sanguíneo del huésped, causando de esta forma septicemia. ¿Qué es esto? Se empieza a poner negro, sobre todo los dedos de las manos, de los pies y la nariz. Esto es por un proceso de necrosis. Es por eso también que era llamada la peste negra. Y por último, y que de hecho es la más mortal de la forma en la que se presenta esta enfermedad, es la peste pulmonar, causando una tos bastante complicada y un dolor de pecho terrible. Esta era la forma más fácil de poder contagiar entre personas una con otra, ya que al momento de toser salía sangre y también salían gotículas, que son pequeños fragmentos de saliva, que estaban completamente infectados y de esta forma infectaban a todas las demás personas. Dentro de las creencias de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento y por qué estaba pasando todo esto, muchas personas creían que era por la corrupción del aire. Es por eso que nosotros vemos a esos médicos de la peste negra con esa especie de pico. Los grandes estudiosos de esa época creían que era ocasionado, así es, por los eclipses. Otro personaje también decía que era causado por una falla que se hizo en el piso a partir de un terremoto y decía que gases del infierno estaban subiendo desde ahí para matarnos a todos. Y la iglesia decía: ¡Esto es la ira de Dios! ¡Arrepiéntanse, pecadores! Y así fue como en total, durante estas dos pestes, mató aproximadamente a 200 millones de personas. Número 1. Esta enfermedad ha sido, sin lugar a dudas, el enemigo número 1 de la humanidad, desde sus principios. ¿Por qué? Todo parece ser, debido a muchos descubrimientos arqueológicos, se ha constatado que esta enfermedad prácticamente nació al igual que la humanidad. ¿Cuántas personas se ha infectado? Hay un aproximado, pero realmente se cree que el número es muy bajo en comparación de la realidad. Esta enfermedad ha tenido muchos, pero muchos brotes alrededor de la historia humana. En este momento ya se cree erradicada, pero aún así han llegado a haber pequeños brotes en pequeñas aldeas de lugares muy lejanos. ¿De qué enfermedad es la que estoy hablando? El primer registro pandémico que se tiene de esta enfermedad fue durante la peste antonina. Esto sucedió en el año 165 y terminó en el año 180. 15 años constante de pelea contra esta enfermedad. Durante esa época, esa enfermedad se esparció por absolutamente todo el Imperio Romano gracias a las tropas que estaban en constante movimiento. En todas las pandemias es muy difícil que se pueda saber a quiénes afectará más, pero un común denominador es que por lo general no discriminan si eres pobre, rico, un rey o emperador. Y así fue
como al parecer le sucedió a Lucius Verus Imperatore, que según los registros todo parece indicar que fue infectado y murió a causa de esto. Les voy a dar los síntomas y probablemente van a poder saber rápidamente de qué enfermedad se trata. Fiebre, diarrea, inflamación de la faringe, erupción en la piel, que a veces se presenta de forma seca, y pueden ser también purulentas. Durante la peste antonina se calcula que murieron entre 8 y 12 millones de personas. Y es así como con cada una de las apariciones de esta enfermedad ha causado muertes y muertes y muertes. Se calcula que a finales del siglo XX ha causado aproximadamente la muerte de 300 millones de personas. Ni Chuck Norris ha matado a tantos. Y este gran enemigo de la humanidad es la viruela. Y es así, mis queridos amigos, que terminamos con este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido datos que tal vez no conocían. Y sobre todo, espero que les ayude para que estén bastante más tranquilos. Ya sé que acabo de hablar de muerte, destrucción, virus y gente por todos lados tirada. Pero esto es simplemente para que ustedes se den cuenta de las situaciones por las cuales hemos pasado como género humano. Como humanidad ya tenemos bastante experiencia para poder tratar estas cosas, y es por eso mismo que creo que es importante que debemos de tratar de mantener la calma. Hemos podido salir de situaciones verdaderamente terribles, donde antes la ciencia no existía y no había forma de poder tener una solución, más que simplemente a base de la prueba y el error, tratar de salvar la mayor cantidad de vidas humanas. En estas fechas contamos con demasiada tecnología y gente muy especializada que en este momento están dando una batalla como nunca. En este momento hay ejércitos de científicos trabajando para poder llegar a una solución. Sabemos que podemos estar desesperados, que llega un momento en el que tal vez decimos, ¡mierda! ¿Esto cuándo va a acabar? Pero créanmelo, todo pasa. Nada es para siempre. Y de esta contingencia vamos a salir, como hemos salido de muchísimas más otras. Aquí lo importante es que al momento que se empiecen a abrir las puertas, si vamos a abrir hacia lo mismo de siempre o si vamos a abrir hacia una nueva era. Yo no solo tengo fe y respaldo a los doctores, yo creo en la humanidad. Y si es que esta nueva era a la cual vamos a entrar está llena de entendimiento, de razón y de empatía, yo personalmente quiero vivir esa época. No olviden regalarme un generosísimo like. Si les ha gustado este video, por favor compártanlo, suscríbanse al canal, eso me ayuda muchísimo. Compártanlo, por favor también escríbanme lo que ustedes gusten aquí abajo, me encanta leerlos. Quiero agradecerles a todas las personas que siempre se toman la molestia y el tiempo de poderme escribir. Neifel, muchísimas gracias. Muchas gracias Lorenzo, Cristian Ocelli, Cristina Ocelli, Aida Garibay, Gilda Garibay, muchas gracias Irgrid, a mi querida Nina Kagumi, Tania Islas, muchas gracias también por compartir siempre, a mi querido Mollete, hermano, te mando un súper abrazo, y también a mi querido amigo y súper talentoso Sebastián. Por favor, sigue subiendo tus videos de música, me encanta estar escucharte tocando el violín, eres grande hermano, eres grande. No olviden también visitar el podcast de Tres Tristes Millennials, que está bastante entretenido. Ahorita están grabando por separado, lo cual han tenido unas dificultades técnicas espeluznantes y es muy divertido escucharlos quejarse de eso, como buenos millennials chillones que son. Ah, no se crean. Y esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. ¡Adiós!